una extraña visión en el cielo de Córcega ha captado la atención de muchos. El cielo estalló de luz mientras una brillante bola de fuego cruzaba el horizonte. Pero no cayó. ¿Luces? ¡Dios mío! Santas nubes vivientes música han descubierto una cámara secreta enterrada en las profundidades de las ruinas del desierto. En el interior, millones de personas en toda Francia están hoy en shock ante el desarrollo de una extraordinaria serie de eventos aparentemente proféticos. Tras violentas tormentas, una ciudad olvidada comienza a emerger de las profundidades del océano. En lo alto de la costa oeste, una luz errante forma un arco en el cielo como para transmitir un mensaje a la humanidad. En lo alto de los Alpes, una figura alada permanece inmóvil en la tormenta, desafiando los vientos que parecen decididos a desgarrarla. Y desde las profundidades, los buceadores encuentran un antiguo pergamino que profetiza que Dios está ahora a la puerta. Cada evento amplifica al siguiente, una pregunta que resuena por todo el país. ¿Son estas señales de Dios? ¿Son advertencias de lo que está por venir? No se pierdan el final y no olviden darle a me gusta, comentar y suscribirse para recibir más actualizaciones. Tras una serie de fuertes tormentas que azotaron la Riviera Francesa, los buzos que inspeccionaban el lecho marino dañado hicieron un descubrimiento que los dejó paralizados. Las violentas olas habían desplazado gruesas capas de sedimento submarino, apartando trozos de arena y roca. Bajo ellas, algo enorme comenzaba a emerger. Un monumento oculto se alzaba en silencio sobre el fondo marino. Al principio, los buzos pensaron que se trataba de un naufragio. Pero a medida que descendían, sus luces revelaron imponentes arcos, escaleras intrincadamente talladas y largos y resonantes pasillos de piedra que se extendían bajo la arena. Cada línea, cada superficie, llevaba la huella precisa de la ingeniería antigua. Esto no era geología. Era arquitectura. Pero el detalle más impactante estaba en el muro central de la estructura, una inscripción vertical tallada en piedra azul oxidada, escrita en caracteres que se asemejaban mucho al protosemita. Al sacar su enorme cuerpo del agua, la luz del sol incidió en sus escamas, haciéndolas brillar como metal fundido, tan brillante que ardían los ojos de quienes las observaban. Su cabeza parecía algo prehistórico, pero más siniestro. Una hilera de dientes afilados se curvaba hacia afuera como lanzas rotas, cada uno reflejando la luz como acero pulido. Los eruditos bíblicos inmediatamente señalaron a Leviatán, la misteriosa criatura marina descrita en el Salmo 104, 26, como la criatura que Dios formó para moverse en las profundidades a su voluntad. Otros se refieren a Job 41, donde el poder de la criatura es tan grande que nadie es lo suficientemente feroz como para despertarla, un ser descrito no solo como parte de la creación, sino como un instrumento que revela el poder de Dios sobre las aguas caóticas. Pedro, el pescador, insistió en que el comportamiento de la criatura no se parecía a nada natural. No huyó. No atacó. Observó, dando vueltas lentamente, manteniéndose lo suficientemente cerca como para que percibieran su presencia. Para muchos, este fue el aspecto más perturbador. Sus movimientos eran deliberados, casi intencionales, como si reconociera a los testigos elegidos. Horas antes de la aparición de la bestia, los habitantes de la costa ya habían percibido algo inusual bajo las olas, profundos zumbidos, pulsos rítmicos y vibraciones que se elevaban por los cascos de sus embarcaciones. Estas perturbaciones correspondían a anomalías de presión registradas en zonas sísmicas, lo que sugería que lo que movía la Tierra también podía mover el mar. Cuando las imágenes se difundieron en Internet, la reacción del público estuvo profundamente dividida. Algunos afirmaban que se trataba de una rareza biológica, un remanente de la evolución de las profundidades marinas impulsado hacia arriba por movimientos geológicos. Sin embargo, otros, al ver el momento, el comportamiento y el simbolismo profético, concluyeron algo diferente. No fue casualidad. Fue una señal. El Antiguo Testamento vincula repetidamente el mar con momentos de revelación divina, Moisés cruzando el Mar Rojo, Jonás siendo tragado por el gran pez y los Salmos declarando la soberanía de Dios sobre las profundidades. En este contexto, la aparición de la criatura parecía menos un accidente y más un mensaje. Y así, la pregunta que resonó en todo el país tuvo un peso mucho mayor que la ciencia. ¿Acaso este ser surgió debido a fuerzas naturales o porque el cielo lo permitió? La criatura tuvo que tan pronto como la primera señal desapareció bajo las olas, apareció la segunda. Esta vez, no del mar,
sino de la misma tierra bajo los pies de Francia. Apenas unas horas después de las impactantes imágenes, comenzaron a llegar informes desde múltiples costas francesas. El suelo se agitaba, se movía y respiraba como si algo debajo empujara hacia arriba. En Bretaña, Valerie, una residente local, notó que los azulejos de su cocina se curvaban ligeramente hacia arriba, creando un suave arco que desapareció a la mañana siguiente. En Provenza, los bañistas sintieron una extraña presión ascendente bajo la arena, como si la costa se hinchara como un pulmón. Pero el incidente más alarmante ocurrió en un pequeño pueblo de la región de Luberon, cerca de la costa, donde el suelo bajo varias casas se elevó lo suficiente como para inclinar los muebles y agrietar los zócalos. Estos extraños movimientos se hicieron eco de un evento documentado en Lyon, donde el suelo de la casa de Jan se elevó casi 2 centímetros, todo ello sin terremotos, tormentas ni obras. Ese momento desconcertó a los ingenieros. Pero ahora, con el mismo fenómeno apareciendo en varias regiones, estaba surgiendo un patrón. Los niveles de humedad tierra adentro aumentaron inesperadamente. Los sensores que previamente mostraban lecturas normales señalaron repentinamente una aceleración de la presión freática, imitando la misma crisis que se estaba desarrollando en Lyon. Allí, los científicos llevaban tiempo advirtiendo que el enorme proyecto de dique construido para proteger la ciudad estaba impulsando involuntariamente el agua hacia arriba a través de capas de suelo frágil. Ahora, síntomas similares aparecían a cientos de kilómetros de distancia. Las zonas secas parecían húmedas. El subsuelo comenzaba a filtrarse. Las carreteras presentaban zonas blandas tras semanas sin lluvia. Y entonces llegaron los desplazamientos laterales. Los equipos de mantenimiento de carreteras habían registrado movimientos tan sutiles que parecían insignificantes, de apenas unos milímetros. Pero eso fue antes de que varias ciudades de Francia reportaran la misma deriva inquietante, carreteras que se bifurcaban, aceras que se desplazaban, líneas pintadas que ya no se alineaban con sus trazados originales. Como una mano gigante bajo la superficie que empujaba la tierra con pulsos lentos y rítmicos. Cuando los geólogos superpusieron la cronología de estos eventos con la aparición de la criatura en alta mar, la correlación fue innegable. Algo en las profundidades de la tierra estaba respondiendo. Algo tan poderoso como para deformar cimientos, desviar aguas subterráneas e inclinar estructuras enteras. Pastores de todo el país recurrieron a Isaías 12 y 19. La tierra se abre, se quiebra, se estremece. Lo que aterrorizaba a la gente no era el temblor en sí. Después de todo, Francia tiene terremotos. Esa era la causa. No era sísmico, ni natural, ni aleatorio. Parecía inteligente. Los rumores se extendieron rápidamente. ¿Respondía la Tierra a las mismas fuerzas invisibles que habían expulsado a la criatura de las profundidades? ¿Estaba surgiendo algo que la humanidad aún no podía ver? ¿Y si estas señales eran solo el principio, qué vino después? No mires hacia otro lado ahora. Lo que sucede en la tercera parte lo cambiará todo. Dale a me gusta, deja tu opinión a continuación y continúa con el siguiente segmento. A última hora de la tarde, mientras la luz del sol se tornaba cobriza en el horizonte occidental, los residentes de Provenza, Clermont-Ferrand y la Camarga agarraron sus teléfonos confundidos. Una explosión profunda y resonante recorrió el aire, larga, metálica e inconfundiblemente intencional. No sonaba como un trueno, ni como un avión, ni como ningún otro fenómeno atmosférico natural que hubieran experimentado. Sonaba como una trompeta. Las primeras grabaciones provenían de un tranquilo suburbio cerca de Marsella. Durante casi 3 minutos, el cielo gimió con una vibración sostenida, similar a una bocina, que hizo vibrar las ventanas en sus marcos. Los perros del vecindario empezaron a gemir, a pasearse y a esconderse bajo las mesas. Los pájaros se lanzaron desde los árboles en frenéticas espirales, abandonando sus habituales patrones de vuelo nocturno. Entonces, justo cuando el sonido se desvanecía, descendió una quietud inquietante. Denso, eléctrico, expectante. Al cabo de una hora, el mismo fenómeno volvió a estallar, esta vez en Clermont-Ferrand. Lucas y Manon aparcaron su Citroën 2 caballos al borde de la carretera mientras el aire parecía vibrar. Algunos describieron el sonido como antiguo, otros como mecánico, pero todos coincidieron. Parecía dirigido, como si el cielo emitiera una onda. Luego llegó la Camarga.
en un pueblo que aún se recuperaba de la devastadora inundación repentina de julio, donde la inestable presión atmosférica había provocado aguaceros mortales. Los residentes oyeron la misma explosión, similar a una bocina, resonando entre las nubes. Muchos inmediatamente establecieron paralelismos. El sonido se produjo durante el mismo tipo de cambios de presión que precedieron al catastrófico evento. Los meteorólogos que examinaron los datos iniciales notaron sutiles distorsiones en las capas superiores de la atmósfera, ondas que no se ajustaban a los patrones típicos de tormenta. Algo, al parecer, presionaba la atmósfera desde arriba o desde dentro, algo más que el clima. Los animales lo percibieron primero. Los gatos se encogieron y buscaron refugio. Los caballos corcovearon contra sus establos. Los perros de rancho se negaron a separarse de sus dueños. Incluso los ascensores de los edificios del centro redujeron su velocidad temporalmente, con sus sensores momentáneamente confundidos por el sutil pero detectable cambio en la presión ambiental. Estos eran los mismos síntomas documentados cerca de los campos geotérmicos, donde la sismicidad inducida por el hombre había producido en el pasado distorsiones tenues pero mensurables en el aire y el suelo. Pero esta vez, no hubo perforaciones, ni descargas sísmicas, ni maquinaria, solo el cielo y el sonido. Al difundirse la grabación en línea, los eruditos bíblicos inmediatamente señalaron 1 Tesalonicenses 4 y 16. Para el Señor mismo un círculo perfecto. Los testigos lo describen como un enorme anillo de fuego azul blanquecino que flotaba silenciosamente sobre el mar. Era increíblemente simétrico, limpio, con bordes afilados como cuchillas, una circunferencia impecable que se extendía entre 300 y 500 metros de ancho. Ni una sola onda rompía la superficie bajo él. Ni un solo sonido provenía del cielo. En cambio, la luz pulsaba rítmicamente, como si el océano mismo respirara. Varios espectadores dijeron que la pulsación parecía estar viva. Se retiraron los teléfonos al instante. Los vídeos que ahora circulan en línea muestran el anillo suspendido inmóvil en el aire, girando muy levemente, mientras el brillo se intensificaba y se desvanecía a un ritmo lento y constante. Y entonces, el detalle más extraño, el agua justo debajo del anillo comenzó a girar en sentido contrario a las agujas del reloj, con la amplitud suficiente para formar un remolino, pero sin viento ni olas que lo explicaran. El radar de la Guardia Costera no detectó nada. El control de tráfico aéreo no vio nada. El personal militar no reportó aeronaves, drones, áreas de prueba, nada en el aire que pudiera producir semejante fenómeno. Durante 4 largos minutos, el anillo flotó, su reflejo brillando sobre la superficie inmóvil. Y luego, tan silenciosamente como había aparecido, comenzó a descender. No rápidamente, sino lenta y elegantemente, deslizándose de vuelta al agua como si se fundiera en otro mundo. El brillo se hundió más profundamente hasta convertirse en un halo tenue. Luego se desvaneció por completo. Cuando los científicos vieron las imágenes, las explicaciones variaron desde plasma atmosférico hasta erupciones bioluminiscentes. Sin embargo, ninguna encajaba con la geometría. Ninguna explicaba la simetría perfecta. Ninguna explicaba por qué la luz permanecía estable sobre el agua sin disiparse en niebla. Por eso, muchos en línea comenzaron a llamar la atención sobre una referencia mucho más antigua. El brillo giratorio del anillo recordó a los espectadores la visión de Ezequiel. Ruedas dentro de ruedas, llenas de ojos por todas partes, una estructura divina y radiante que se movía con un propósito, no caótico ni aleatorio, sino intencional. Otros señalaron las palabras del propio Jesús en Lucas 9 y 25. Habrá señales en las aguas. Advertencias escritas hace miles de años que resonaron repentinamente en un vídeo de 20 segundos. ¿Era ese anillo una anomalía natural? ¿Un experimento militar malinterpretado? ¿O fue una señal, una intervención en las profundidades, un momento en que el cielo rozó el límite de la tierra? Peter, quien lo presenció de primera mano, dijo que el aire se sintió diferente después. Denso, cargado, casi eléctrico. Este hombre, un veterano de 40 años del mar, dijo, el océano parecía estar esperando algo. Tal vez todavía esté esperando. Quédense con nosotros. Lo que suceda después podría ser aún más inquietante. Una pequeña iglesia de un pueblo de Borgoña se convirtió en el escenario de uno de los momentos más inquietantes e imponentes capturados en cámara este año. El edificio,
habitualmente silencioso y oscuro por la noche, albergaba solo a un puñado de personas reunidas para orar. Era tarde. Sus voces eran bajas, apenas superiores a un susurro, y se filtraban entre las filas vacías de bancos de madera. Nada en la sala sugería algo extraordinario. Sin embargo, algo invisible ya había empezado a despertar. Al principio, la luz era tan tenue que parecía un reflejo o un resplandor fugaz del exterior. Pero no había vehículos en la carretera, ninguna ventana estaba abierta, y ningún instrumento en la iglesia podía proyectar semejante haz. El resplandor se intensificó, tomando forma y densidad. Durante varios segundos, la cámara captó la aparición de una gran figura humanoide inmóvil, bañada en un resplandor blanco dorado. La figura medía unos 2,1 metros de altura. Su contorno sugería la silueta fluida de una túnica, pero su forma estaba compuesta completamente de luz, no era intensa ni parpadeante. En cambio, la iluminación parecía cálida y viva, como si el brillo tuviera peso e intención. Durante 12 segundos, la figura permaneció visible. Sin parpadeos, sin distorsión, solo una presencia que llenaba esa parte del santuario con una calma sobrenatural. Curiosamente, ninguno de los presentes percibió la figura visualmente. Sin embargo, el pastor recordó más tarde haber hecho una pausa a mitad de la oración cuando una repentina sensación de paz abrumadora llenó la sala, como si alguien sagrado hubiera entrado, dijo. Varios miembros del equipo de oración reportaron sensaciones similares: pesadez, calidez, la sensación de ser observados con compasión en lugar de miedo. Cuando la figura desapareció, lo hizo al instante. El resplandor se intensificó por un último instante, luego se replegó hacia adentro y desapareció. Ninguna sombra se movió. Ninguna bombilla se atenuó. Nada en el entorno reaccionó mecánicamente. La luz se comportó independientemente de cualquier fuente física, dejando a los investigadores sin una explicación técnica. Quienes examinaron las imágenes notaron sorprendentes similitudes bíblicas. La apariencia radiante se asemeja a Daniel 10:6, que describe a un ser celestial cuyo rostro era como un relámpago. Otros señalan la profecía de Joel 2, donde Dios promete revelar maravillas antes de tiempos de conmoción. Incluso los escépticos han admitido que las imágenes no se parecen a reflejos conocidos, insectos en lentes ni artefactos digitales. La pregunta no es simplemente si la figura era real, sino por qué apareció en un lugar tan humilde, lejos de las grandes ciudades, lejos de las multitudes, lejos de cualquier lugar que suele llamar la atención. Una pequeña iglesia, casi vacía, que celebraba una sencilla reunión de oración, se convirtió en el escenario de algo que parecía tener una enorme carga espiritual. ¿Estaba la aparición destinada a quienes la presenciaban? ¿Estaba destinada a la nación? ¿O era una señal que recordaba a Francia que el mundo espiritual está mucho más cerca y es más activo de lo que muchos creen? No se ha llegado a ninguna conclusión, pero una verdad permanece. Ese momento cambió el santuario para siempre, y quienes lo presenciaron no pueden evitar la sensación de que un mensaje del cielo tocó la tierra esa noche. Los habitantes que vivían cerca de un remoto lago alpino se habían acostumbrado a la niebla que se extendía sobre el agua al amanecer. Pero una mañana reciente, esa niebla familiar traía algo mucho más inquietante. Algo que ahora ha desestabilizado a toda una región. Los testigos describen un momento en que la niebla se espesó hasta convertirse en un denso velo que permaneció inmóvil sobre la superficie del lago. Se hizo un silencio tan absoluto que incluso los pájaros parecieron dejar de cantar. Entonces, el agua tembló levemente, pero lo suficiente como para que varios curiosos se acercaran a la orilla. Lo primero que se vio fue la curva, suave, perfectamente arqueada, casi brillante, al reflejar la tenue luz de la mañana. Lo que emergió parecía una cola larga y poderosa, con un movimiento anormalmente fluido. Se estimaba que la parte visible medía entre 4 y 6 metros, pero nadie pudo determinar cuánto permanecía oculto bajo la niebla o el agua. La cola se comportaba como ningún animal conocido. En lugar de caer con peso, flotaba suspendida en la niebla como si nada la sostuviera. Sus movimientos eran lentos y deliberados, girando en espiral, creando ondas que se extendían en todas direcciones. Algunos lo describieron como excesivamente controlado, casi intencional, como si la criatura que la observaba fuera consciente de ser observada. Durante 20 o 30 segundos, la cola se movió en silencio. Luego, con un movimiento repentino,
como un látigo, se deslizó de nuevo hacia la niebla y desapareció sin perturbar el agua de forma natural. Unos momentos después, entonces, el lago volvió a la quietud, dejando a los testigos conmocionados e inseguros de lo que realmente habían visto. Grabaciones telefónicas desde dos ángulos diferentes muestran la misma silueta elevándose entre la niebla. Oscura, serpenteante, innegablemente enorme. Los analistas que examinaron las imágenes descartaron troncos a la deriva, equipos mecánicos o globos meteorológicos. La forma se mueve con demasiada suavidad e inteligencia como para corresponder a algo artificial. Sin embargo, la idea de que una criatura natural tan grande residiera en este lago parece igualmente imposible. Las comparaciones no tardaron en surgir. Muchos en línea apuntaron a Leviatán, la monstruosa criatura marina descrita en Job 41, un ser poderoso e indomable asociado con un profundo conflicto espiritual. Otros han llamado la atención sobre la imagen del Apocalipsis de un dragón que surge de las aguas, provocando problemas en el mundo físico como reflejo de la agitación en el reino espiritual. Las historias de seres con forma de serpiente han existido durante siglos, pero estas imágenes, claras, consistentes y corroboradas por múltiples testigos, han desatado una nueva ola de especulaciones. Ya sea simbólica o literal, la aparición evoca una ruptura en el mundo cotidiano, sugiriendo que fuerzas ocultas durante mucho tiempo están aflorando. Si señales como esta siguen apareciendo por todo el país, ¿qué más podría estar acechando bajo el velo? Si este momento te ha dejado atónito, dale a me gusta, comenta y suscríbete. Tu apoyo ayuda a desvelar estos misterios. Un tramo aislado del paisaje francés, habitualmente silencioso y olvidado, se ha convertido repentinamente en foco de intensa especulación después de que una cámara de seguridad grabara algo inexistente. La cámara, colocada en un poste alto con vistas a una carretera de servicio vacía y varias hectáreas de terreno abierto, capturó una figura que atravesaba el paisaje, lenta, deliberada e increíblemente grande. La grabación comienza sin incidentes. La distorsión del calor se extiende ligeramente por encima del suelo, y el horizonte permanece vacío hasta donde alcanza la vista del objetivo. Luego, varios segundos después de la grabación, una enorme silueta entra en el encuadre desde la izquierda. La forma es innegablemente humanoide, 2 piernas, hombros anchos y una figura alargada. Pero las proporciones plantean inmediatamente interrogantes. Los analistas que midieron la figura comparándola con puntos de referencia cercanos estimaron su altura entre 3,5 y 4,5 metros. La figura camina con paso firme y pesado. Cada vez que su pie toca el suelo, la tierra circundante se mueve en una onda visible, creando profundas impresiones que perduran mucho después de su paso. Aunque la cámara carecía de capacidad de audio, los trabajadores informaron posteriormente haber escuchado vibraciones bajas y retumbantes durante ese preciso lapso de tiempo, sonidos que inicialmente asumieron que provenían de maquinaria distante. No fue hasta que apareció la grabación que se dieron cuenta de que la sincronización coincidía perfectamente. A pesar de la claridad de la forma, la figura carece de rasgos definidos, no presenta detalles en la ropa ni contorno facial, solo una forma oscura que contrasta con el suelo brillante. Se mueve con una calma inquietante, sin prisas ni vacilaciones, casi como si siguiera una ruta predeterminada a través del terreno abierto. La marca de tiempo incrustada directamente en la grabación fue verificada por varios técnicos. No hubo saltos, fallos ni indicios de manipulación digital. La sombra proyectada por la figura se extiende a lo largo del suelo, coincidiendo con precisión con el ángulo del sol. Todo en el vídeo se comporta según las leyes de la física, excepto la figura misma. Cuando los trabajadores regresaron a la zona, encontraron huellas de gran tamaño, aunque los vientos cambiantes habían suavizado parcialmente sus bordes. Las impresiones eran tan grandes que incluso un hombre adulto podría estar dentro de una con espacio de sobra. No. Ningún equipo, vehículo o ilusión óptica conocido puede explicar huellas de esta profundidad o forma. Las reacciones a las imágenes han variado, pero una interpretación ha cobrado fuerza entre quienes están familiarizados con los relatos bíblicos. La sombra gigante ha sido comparada con Génesis 6, que habla de seres antiguos, figuras poderosas e imponentes que una vez caminaron por la tierra antes de desvanecerse en el mito. Algunos creen que el avistamiento podría representar el resurgimiento de algo oculto durante mucho tiempo, una presencia a la que solo se le permitió emerger brevemente. Los escépticos descartan la idea de plano. Otros argumentan que estos parajes vírgenes, con su vacío y silencio,
siempre han sido un lugar donde el frío. La línea entre lo visible y lo invisible se está diluyendo. Sea cual sea la verdad, la aparición de la figura ha suscitado una profunda pregunta: ¿acaso fuerzas antiguas se están agitando de nuevo bajo la superficie del mundo moderno? Los meteorólogos advirtieron que la temporada navideña podría traer desafíos, pero nada se parecía a lo que la nación finalmente enfrentó. En los días previos al feriado del Día de Todos los Santos, un sistema de tormentas inesperado comenzó a formarse frente a la costa. Al principio, su estructura parecía normal, algo que debería haberse debilitado a medida que avanzaba tierra adentro. En cambio, el sistema se expandió rápidamente, ganando fuerza de una manera que desafió los modelos de pronóstico estándar. La tormenta primero azotó con fuertes lluvias, deslizamientos de tierra e inundaciones. Desde allí, avanzó hacia el sur, sumergiendo regiones enteras en cuestión de horas. Se enviaron equipos de emergencia para rescatar a los conductores atrapados en las repentinas inundaciones repentinas. A medida que el sistema continuaba hacia el este, se transformó de nuevo, convirtiéndose en una peligrosa mezcla de lluvia helada, aguanieve y niebla densa que hizo casi imposible la circulación. Las carreteras se convirtieron en pistas de patinaje y la visibilidad se redujo a casi cero en muchas zonas. Luego, la tormenta llegó al noreste. Las nevadas se intensificaron rápidamente. Los vientos se intensificaron sin previo aviso y las temperaturas cayeron de 10 a 15 grados Celsius en una sola tarde. Los residentes se despertaron con cortes de electricidad, carreteras bloqueadas y condiciones que pasaron de húmedas a gélidas en minutos. Lo que más sorprendió a los meteorólogos fue la capacidad de la tormenta para fortalecerse a medida que avanzaba, comportándose como varios fenómenos meteorológicos diferentes en un solo sistema continuo. La sincronización creó un caos nacional. Con millones de personas viajando por el feriado del Día de Todos los Santos, el periodo de mayor afluencia de viajeros en 15 años, las estaciones de tren regionales de todo el país experimentaron retrasos masivos. Las vías se congelaron. El tendido eléctrico se congeló. Los conductores reportaron patrones de viento turbulentos y caídas repentinas de la visibilidad. Al anochecer, algunas estaciones parecían refugios contra tormentas en lugar de centros de transporte, ya que miles de pasajeros quedaron varados. Los meteorólogos identificaron varias características inusuales de esta supertormenta. La primera fue la fluctuación extrema de temperatura que ocurrió mucho antes de lo esperado en la temporada. La segunda fue la presencia de formaciones rotatorias que se asemejaban a la actividad de tornados en zonas donde tales patrones rara vez aparecen. La tercera anomalía fue el continuo fortalecimiento de la tormenta a medida que avanzaba hacia el este, desafiando el debilitamiento natural que suele observarse cuando los sistemas se alejan de la costa. Estas anomalías llevaron a muchos observadores a establecer conexiones más profundas. En el libro bíblico de Mateo, Jesús describe una época marcada por tormentas cada vez más intensas y trastornos generalizados. En Romanos, el apóstol Pablo habla de la creación gimiendo como bajo presión, respondiendo a fuerzas más allá del mundo físico. Para quienes están familiarizados con el lenguaje profético, esta tormenta parecía inquietantemente alineada con estas advertencias. Otra señal ambiental que se suma a la creciente lista de eventos inexplicables que se desarrollan en todo el país. Más que un simple patrón meteorológico, la supertormenta del Día de Todos los Santos se asemejaba a un espejo frente al país, reflejando un mundo que parece estar cambiando más rápido de lo que se anticipaba. Su escala, momento e intensidad plantean una pregunta inquietante: ¿son estas perturbaciones naturales simplemente fenómenos meteorológicos o señales que apuntan a un cambio mucho mayor? Si las señales que aparecen por toda Francia realmente forman un patrón, ¿qué ocurrirá a continuación podría ser aún más revelador? Sigan atentos. Hay más acontecimientos de los que la mayoría de la gente cree. Mientras los equipos de limpieza de todo el país trabajan para restablecer el orden tras la supertormenta sin precedentes del Día de Todos los Santos, ha surgido otro fenómeno, uno que pareció atacar con aún menos aviso y aún más misterio. Mientras los meteorólogos aún analizaban las anomalías tras la inesperada intensidad de la tormenta, los residentes de varias regiones comenzaron a reportar algo completamente diferente: la aparición repentina de socavones perfectamente circulares, cada uno de los cuales exhalaba humo oscuro al aire matutino. Los primeros informes provinieron de comunidades rurales donde la tormenta había pasado brevemente.
Unas horas antes, los propietarios que salían a evaluar los daños a sus propiedades notaron depresiones inusuales en sus campos, fosas circulares como esculpidas con precisión mecánica. En cuestión de minutos, un humo negro comenzó a elevarse desde las aberturas. No era vapor blanco ni polvo, sino un humo denso y pesado que se elevaba en ráfagas lentas y pulsantes, casi como una respiración forzada desde las profundidades. Pronto surgieron informes similares de regiones lejanas, tierras de cultivo, llanuras abiertas del sur e incluso tranquilas zonas residenciales donde el suelo no había mostrado signos previos de inestabilidad. Lo que alarmó a las autoridades fue la uniformidad. Cada socavón era circular. Todos emitían las mismas columnas oscuras y producían un olor penetrante y sulfuroso, tan fuerte que obligaba a las familias a resguardarse. Se llamó a geólogos para que investigaran. Sus evaluaciones iniciales solo plantearon más preguntas. No había actividad sísmica que explicara los derrumbes repentinos, ni operaciones mineras subterráneas, ni sistemas volcánicos cerca de las zonas afectadas. Las muestras de suelo no revelaron nada inusual. No había gases asociados con la vegetación en descomposición. No había evidencia de bolsas de metano. Todo apuntaba a un origen más profundo, antiguo y mucho más complejo de lo que estaban dispuestos a identificar. Las grabaciones de vídeo tomadas por los residentes captaron el fenómeno con claridad, columnas que se elevaban rítmicamente, expandiéndose y contrayéndose como si algo bajo la superficie exhalara. Un testigo lo describió como la tierra intentando respirar. Otro describió el sonido como un zumbido bajo y tenue, apenas audible, pero imposible de ignorar una vez escuchado. El momento parecía oportuno. La tormenta apenas había pasado. El país aún se enfrentaba al caos de las inundaciones, las gélidas temperaturas y los masivos bloqueos del transporte. Y entonces, sin previo aviso, el suelo mismo comenzó a agrietarse. Rápidamente surgieron patrones para quienes seguían la creciente lista de anomalías del año. El anillo luminoso sobre el mar había atraído la atención hacia las aguas. La figura brillante en la iglesia había desviado la atención hacia el reino espiritual. La cola serpenteante sobre el lago parecía oscilar entre lo natural y lo simbólico. La figura gigante caminando por el desierto sugería algo antiguo y agitado. La supertormenta mostraba la creación misma en agitación. Y ahora la tierra, sólida, estable e inmóvil, había comenzado a resquebrajarse. Para muchos observadores, las imágenes eran inconfundibles. Las columnas oscuras que se elevaban de los pozos circulares guardaban un asombroso parecido con la descripción del 9º capítulo del Apocalipsis, donde el humo se eleva desde un profundo abismo, oscureciendo la tierra con una ominosa penumbra. Sumada a las vibraciones inexplicables reportadas en varias regiones, la conexión parecía demasiado directa como para ignorarla. Los expertos se mantienen cautelosos. Insisten en que se necesita más investigación. Pero quienes siguen el patrón creciente perciben que estos eventos no son aislados. Parecen estar entrelazados. Cada uno profundiza la sensación de que la nación se enfrenta a algo que escapa a toda explicación. Y a medida que los socavones siguen apareciendo, surge una pregunta: si la Tierra misma comienza a respirar, ¿qué está despertando bajo ella? Vistos individualmente, los extraños fenómenos que surgen en Francia podrían descartarse como coincidencias o anomalías. Momentos extraños e inquietantes que acaparan titulares y luego se desvanecen. Pero al compararlos, comienza a formarse una imagen diferente. No se trata de una colección de misterios aislados, sino del esbozo de algo más grande, algo entrelazado, un patrón. La pregunta que se hacen muchos analistas, pastores y ciudadanos comunes es simple: ¿cuántos eventos inusuales deben ocurrir antes de que la nación reconozca una conexión más profunda? Y, lo que es más importante, ¿por qué suceden ahora? Todo dentro del mismo y estrecho lapso de tiempo. Los observadores que rastrean perturbaciones ambientales y espirituales anómalas señalan un detalle clave: la actividad abarca todos los ámbitos de la creación, el mundo natural, la atmósfera, el suelo bajo nuestros pies, incluso el reino de la fe y lo invisible. Cada esfera muestra señales de perturbación, cada una cambiando de maneras que parecen sincronizadas en lugar de aleatorias. Es la coordinación de estos momentos, no simplemente su existencia, lo que ha atraído la mayor atención. Un patrón como este es increíblemente poco común. En el pasado, las grandes convulsiones solían concentrarse en una sola área,
como fenómenos meteorológicos extremos, cambios geológicos o experiencias espirituales. Pero esta ola emergente se está extendiendo horizontalmente por múltiples ámbitos a la vez, casi como si respondiera a una única influencia invisible. Algo está impulsando simultáneamente movimiento, conmoción y revelación. Para quienes están familiarizados con las Escrituras, este tipo de convergencia conlleva profundas implicaciones. Lucas 21 describe un tiempo en el que las naciones presenciarán señales aterradoras en diversos ámbitos, con una frecuencia cada vez mayor como advertencia. Joel capítulo 2 habla de un tiempo en el que aparecerán maravillas tanto en el cielo como en la tierra, señalando un despertar espiritual o una transición a una nueva era. El Apocalipsis presenta un panorama similar, un mundo donde los eventos naturales y sobrenaturales comienzan a superponerse, fusionando lo físico con lo profético. Estos textos antiguos, aunque escritos en diferentes épocas para diferentes públicos, comparten un hilo conductor. Las señales no aparecen de forma aislada. Se complementan, resuenan y se amplifican mutuamente. Al hacerlo, forman un tapiz que revela un mensaje para quienes estén dispuestos a verlo. Esto es precisamente lo que muchos sienten que está sucediendo ahora. La conversación se desplaza de la causa a su significado. Los científicos ofrecen datos, pero ninguna explicación unificada. Las comunidades locales comparten relatos de testigos presenciales, pero ninguna causa natural coherente. Pastores y teólogos ven el patrón que se está desarrollando como un llamado a la conciencia espiritual. Un momento en el que la nación despierta de golpe, urgida a prestar atención. Y quizás lo más sorprendente es la sensación de sincronización. Ninguno de estos eventos parece accidental. En cambio, parecen llegar con un propósito, como pasos que se acercan y se fortalecen con cada día que pasa. El país se encuentra en una extraña intersección entre el miedo y la incertidumbre, entre la investigación científica y el discernimiento espiritual. Algo está cambiando en la Tierra, afectando múltiples capas de la existencia a la vez. Algo está formando un patrón coherente, uno que susurra advertencia, despertar y preparación. Y muchos se preguntan ahora si a la nación se le está planteando una pregunta mucho más grande de lo que cualquier evento individual podría transmitir. ¿Reconocerá Francia las señales antes de que llegue la próxima ola? A lo largo de generaciones, la pregunta sobre el regreso de Cristo ha surgido en tiempos de tensión global, decadencia moral o cambios repentinos en el mundo natural. Sin embargo, lo que distingue el momento actual no es el miedo ni el caos, sino una creciente conciencia y una sensación instintiva compartida entre creyentes y escépticos de que la historia se encamina hacia un punto de inflexión decisivo. Algo en el ambiente se siente acelerado, intencional y espiritualmente cargado. Para muchos cristianos, esta sensación no tiene su raíz en el pánico, sino en las Escrituras. Jesús enseñó que, aunque nadie sabe el día ni la hora exactos, sus discípulos reconocerían el momento de su regreso. No a través de un solo evento, sino a través de un clima espiritual exaltado. Un mundo marcado por la agitación, la división, el anhelo y una renovada sed de verdad. Un mundo donde las fronteras entre lo visible y lo invisible parecen más tenues. Un mundo donde las personas comienzan a hacerse preguntas más profundas sobre el propósito y la eternidad. La pregunta ¿vendrá Jesús pronto? Ya no se susurra en los márgenes de las comunidades de fe. Se habla abiertamente en iglesias, foros en línea, podcast y salas de estar. No con temor, sino con curiosidad y urgencia. La gente percibe un cambio, un avivamiento, una agitación que trasciende la política, la ciencia o la sociedad. Algunos se sienten impulsados a reevaluar sus vidas. Otros regresan a la oración tras años de silencio espiritual. Las familias se reconectan con la fe. Los jóvenes buscan significado no en las modas, sino en algo antiguo e inquebrantable. Un movimiento silencioso está surgiendo, arraigado en la creencia de que el mundo se prepara para algo más grande que él mismo. Pero la clave no es simplemente cuándo regresará Jesús. Se trata de si las personas están lo suficientemente despiertas espiritualmente como para reconocer las señales de los tiempos. Si los corazones están abiertos, si las mentes están alerta, si las almas están preparadas no con miedo sino con expectativa. Si el mundo realmente se acerca a un umbral profético, entonces la respuesta más importante no es la especulación. Es la preparación. Un regreso a la fe, un regreso a buscar a Dios con sinceridad, volver a vivir con propósito, humildad y esperanza.
Así que te dejamos con una pregunta que solo tú puedes responder. Si el Señor viniera pronto, ¿estaría tu corazón listo para recibirlo? Si este mensaje te ha llamado la atención, dale a me gusta, comenta y suscríbete. Tu apoyo nos ayuda a compartir estas advertencias y reflexiones con más personas. Gracias por ver. Todas estas señales ya no eran aleatorias, sino una serie de señales que anunciaban el regreso de Cristo. ¿Podrían ser estos dolores los dolores de parto de los que se nos ha advertido? Exploremos estas señales y veamos si el día del regreso del Señor está cerca. En medio del terreno árido cerca de la garganta del Verdón, donde solo rocas calientes y vientos secos soplan entre la hierba corta, los topógrafos descubrieron una extraña piedra, un altar rectangular de varias toneladas, que yacía solo en la tierra agrietada. No había monumentos circundantes, ni registros históricos, ni indicios de que pueblos modernos o indígenas lo hubieran construido. Simplemente estaba allí, como esperando el momento oportuno para aparecer. Y ese momento llegó a las 4:13 de la madrugada. Un pequeño microterremoto se produjo en la zona. Pero, curiosamente, el suelo no tembló en absoluto. En cambio, el altar mismo tembló como si una fuerza lo hubiera golpeado directamente. La tierra no se movió. La arena no voló. Los arbustos no se movieron. Pero la alta piedra de varias toneladas se sacudió violentamente. Cuando el equipo de investigación colocó un sismómetro sobre la superficie del altar, descubrieron algo increíble. Las vibraciones provenían del interior de la piedra, no del suelo. La frecuencia no era como la de un terremoto, ni como la de un coche, ni como la de ningún otro fenómeno natural. Al retirar la gruesa capa de polvo de la superficie, vieron 4 antiguos caracteres hebreos grabados con extrema precisión: Cubi, la voz del retorno. Esto hizo que todo fuera aún más increíble. El hebreo antiguo no existía en el continente europeo, y mucho menos en medio del desierto francés. Entonces, ¿quién lo grabó, cuándo y por qué? Esto llevó a muchos eruditos bíblicos a relacionarlo inmediatamente con profecías antiguas. En Ageo 2:6, Dios dijo: haré temblar los cielos y la tierra, no con la vibración de un terremoto, sino con una fuerza espiritual, algo que los humanos solo pueden sentir, pero no medir. Y en 1 Tesalonicenses 4:16, Pablo afirma que antes del regreso de Cristo, sonará una trompeta de Dios. Esta trompeta no tiene por qué ser necesariamente un instrumento musical. Puede ser una señal, una vibración, un sonido que despierta el espíritu humano. Por eso, los intérpretes llaman a este evento la señal del altar. La primera señal en la tierra que anuncia la intervención divina. Cuando el altar tiembla, cuando se oyen las palabras, la voz del retorno, cuando el silencio del desierto resuena con una frecuencia extraña, todo parece enviar el mismo mensaje: preparen el camino del Señor. Y esta es solo la primera señal de una serie de eventos que se están acelerando por toda Francia. En medio de una noche oscura en la meseta de Aubrac, donde solo soplaba el viento y aparecían las montañas lejanas, un satélite registró repentinamente una imagen inesperada. Un círculo perfecto de fuego apareció en medio de un campo. El incendio tenía unos 80 metros de ancho y brillaba como un anillo gigante entre la tierra y el cielo. Ardió durante exactamente 90 segundos y luego se desvaneció repentinamente. Sin cenizas, sin explosión, sin humo. Cuando los bomberos llegaron al lugar, quedaron aún más desconcertados. El suelo dentro del incendio aún estaba ligeramente caliente, pero el área exterior estaba casi intacta. No había rastros de gasolina, ni vegetación quemada, y lo más importante, el fuego ardía en un círculo preciso, sin desviarse ni unos centímetros. En la naturaleza, un incendio así es casi imposible. Ambientalistas y meteorólogos estaban desconcertados sobre cómo explicarlo. No hubo rayos, ni fuente de calor, ni actividad humana. Todo parecía suceder en ese momento como si algo estuviera marcado en el suelo. Pero cuando observamos este fenómeno desde una perspectiva bíblica, empieza a tener más sentido. En Éxodo 3:2, Dios aparece en una zarza ardiente que no se consume. El fuego sagrado no destruye, sino que revela su presencia. El anillo de fuego de Aubrac es similar. No se extiende ni destruye. Simplemente aparece, arde con fuerza y luego se desvanece como una señal. En Ezequiel 1, el profeta ve un anillo de fuego que rodea la gloria de Dios, símbolo de santidad y poder divino.
Desde esta perspectiva, el anillo de fuego se convierte en un signo de pureza. Un recordatorio de que antes del regreso de Dios, la tierra, el cielo y el fuego deben hablar. Lo que hace esto aún más notable es que el anillo de fuego apareció pocos días después del terremoto del altar de piedra cerca del Verdón. Una señal de la tierra, una señal del fuego. Ambos ocurrieron repentinamente sin causa natural. Era como si la naturaleza enviara mensajes paso a paso, capa a capa. La tierra tembló, el fuego se encendió, toda la creación se preparaba para lo que estaba por venir. En las zonas rurales de la Camarga, se avecinaba una gran tormenta, y el radar meteorológico trabajaba incansablemente para rastrear su trayectoria. Pero mientras analizaban los datos, los técnicos vieron repentinamente una imagen diferente a cualquier estructura de nubes que hubieran registrado jamás. Una gigantesca silueta alada que se extendía casi 14 kilómetros por el cielo. Las alas no estaban borrosas ni oscurecidas. Al contrario, tenían una definición clara y nítida, como dibujadas por la luz y la sombra en el centro de la tormenta. Mientras el radar registraba la forma, la gente en tierra percibió que algo andaba mal. El viento cambió repentinamente, y su silbido se asemejaba al de un shofar, un antiguo cuerno judío utilizado en rituales sagrados. El sonido duró unos 40 segundos, y muchas personas lo grabaron en sus teléfonos antes de que la tormenta alcanzara su punto álgido. La reacción de los habitantes de Camarga se extendió rápidamente por las redes sociales. Muchos retransmitieron en directo, describieron el momento como si los cielos se abrieran, como si la línea entre el mundo visible y el invisible se revelara en tan solo unas decenas de segundos. Algunos incluso dijeron haber oído algo así como un aleteo, no un trueno ni metal, sino el sonido de alas gigantes batiendo el aire. En el contexto bíblico, esta imagen resulta impactante, no por extraña, sino por su estrecha coincidencia con las descripciones proféticas. En Apocalipsis 14, 6, la Biblia describe a un ángel que vuela por los aires trayendo un mensaje a las naciones antes del tiempo del juicio. En el Salmo 91, 4, Dios promete que te cubrirá con sus alas. Al comparar estos versículos, la imagen de alas que aparecen en medio de una tormenta ya no es solo un extraño fenómeno meteorológico. Adquiere la apariencia de una señal mensajera, una señal angelical que a menudo aparece antes de un cambio de clima. Los ángeles en la Biblia no solo transmiten mensajes. Aparecen como heraldos, como señales de que Dios está obrando y a punto de hacer algo grandioso. Vista desde esta perspectiva, la sombra del ángel sobre la Camarga no es solo una imagen hermosa o aterradora. Es un poderoso recordatorio. Si la tierra tembló cerca del Verdón, si el fuego apareció en la meseta de Aubrac, ahora el cielo de la Camarga también habla como parte de una serie de señales que se extienden por Francia. Y como las trompetas de antaño, esta señal puede decirle al mundo, los tiempos están cambiando. Despierta. En los últimos 3 meses, una serie de extraños sucesos ha ocurrido en Francia que preocupa a muchos y desconcierta a los investigadores. 22 iglesias han ardido en 90 días. Estos incendios no se concentran en una sola región, sino que se extienden de sur a norte, desde pequeños pueblos hasta ciudades densamente pobladas. Lo más alarmante es que, en la mayoría de los casos, no se ha encontrado ninguna fuente de ignición. No hay indicios de cortocircuitos eléctricos. No se trató de un incendio provocado ni se derramó material inflamable cerca del lugar. En muchos casos, los bomberos afirmaron que el fuego pareció iniciarse desde dentro y propagarse con gran rapidez, quemando todo el santuario en cuestión de minutos. En circunstancias normales, 22 incendios de iglesias en 90 días es una cifra inusual. Pero en un momento en que Francia se ve afectada por señales extrañas, el altar de piedra temblorosa, el anillo de fuego en Aubrac, la sombra angelical en Camarga, esta serie de incendios de iglesias lleva a muchos a preguntarse, ¿qué está pasando realmente? Para los creyentes en la Biblia, este acontecimiento tiene un significado más profundo. En la Biblia, las iglesias no son solo lugares de culto religioso, sino símbolos de la palabra de Dios, de su presencia entre su pueblo. Cuando una iglesia arde, la imagen es más que una simple pérdida física. Evoca temas de purificación y juicio. En la Biblia, el fuego tiene 2 significados principales: juzgar a los malvados y purificar a los justos. Esto se describe claramente en 1 Pedro 4 y 17. El juicio debe comenzar por la casa de Dios. Si el juicio comienza por el santuario,
Entonces Dios purifica, despierta y corrige lo que ha fallado en la Iglesia. Malaquías 3, 2. Él es como un refinador de plata. El refinador de plata el metal no destruye, sino que elimina las impurezas, haciéndolo más puro. Visto desde esta perspectiva, la serie de incendios en iglesias no es un simple accidente. Adquiere la apariencia de una señal espiritual, como si Dios estuviera dando un toque de atención a su pueblo. Quizás no sea destrucción, sino purificación. Un recordatorio de que la Iglesia debe regresar a la pureza, la verdad y la fe original antes de que el mundo entre en una conmoción mayor. Y cuando este evento se compara con otras señales que aparecen por toda Francia, comienza a emerger un panorama más amplio. La tierra tiembla. El cielo brilla. Los incendios arden en lugares sagrados. Como si toda la creación dijera lo mismo. Los tiempos están cambiando en Francia. Extrañas señales en el cielo y la atmósfera intrigan a los científicos y sorprenden a la comunidad cristiana. Uno de los fenómenos más controvertidos es la lluvia roja, que apareció en Provenza, Occitania y Nueva Aquitania. En vídeos grabados por residentes, cada gota de lluvia es de un rojo intenso, similar al vino, y se filtra en la superficie de la carretera creando vetas de un rojo claro que se oscurecen gradualmente. Cuando los laboratorios locales analizaron el fenómeno, no encontraron polvo sahariano, una causa común de la lluvia roja en muchos países. Tampoco encontraron bacterias rojas, polen ni indicios de contaminación industrial. La lluvia roja apareció durante unos minutos y luego desapareció, dejando tras de sí un misterio sin resolver. Poco después, apareció un segundo fenómeno, esta vez en el cielo, nubes formando una cruz, registrado en 6 regiones diferentes en tan solo 2 semanas. Sorprendentemente, todo esto ocurrió inmediatamente después de una tormenta, mientras las nubes se separaban. Pero en lugar de disolverse como lo harían normalmente, se agruparon en una brillante cruz blanca que se extendió por el cielo durante unos 2 o 3 minutos antes de disiparse. Para muchos, fue solo una coincidencia. Pero para quienes siguieron las señales espirituales que se extendieron por Francia, ambos fenómenos tienen un significado que va más allá de la ciencia. En Joel 2:30, Dios dice que enviará sangre, fuego y columnas de humo antes del gran y terrible día del Señor. La lluvia roja que aparece repentinamente sin origen es una señal de sangre, una referencia a la antigua profecía de que se vería sangre en el cielo y en la tierra. En Mateo 12:30, Jesús describe que antes de su regreso, la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo. Muchos comentaristas creen que la señal podría estar relacionada con el símbolo de la cruz, símbolo de redención y la segunda venida. Cuando la naturaleza y el cielo envían tales señales, muchos creen que ya no son fenómenos aleatorios. Parecen transmitir el mismo mensaje: mira hacia arriba. Prepárate. La profecía se acerca. En lo profundo de una fisura recién abierta en la garganta del Verdón, un equipo de geólogos realizó un descubrimiento que ha conmocionado tanto a la comunidad arqueológica como a la profética. Al descender a una estrecha caverna formada por un desprendimiento reciente de rocas, sus linternas iluminaron formas que no pertenecían a las paredes naturales de piedra caliza. En el fondo de la cueva yacía una colección de antiguos artefactos babilónicos, objetos que nadie esperaba encontrar en suelo francés. Lo más destacado era un busto babilónico tallado con rasgos inconfundiblemente similares a los encontrados en Mesopotamia. A su lado yacía una estatua de un halcón, con las alas plegadas a ambos lados, y una esfinge en miniatura con cuerpo de león y cabeza humana. La artesanía era asombrosa, acorde con el estilo de artefactos milenarios. Pero el descubrimiento más inquietante se encontraba bajo el busto, una tablilla de piedra inscrita en cuneiforme acadio, la antigua escritura del Imperio Babilónico. Tras la traducción, el mensaje provocó escalofríos en el equipo. La ciudad caída regresará. Nadie podía explicar por qué algo así aparecía en la garganta del Verdón. No existía registro histórico de contacto entre los babilonios y Europa occidental de esta manera. No había rutas migratorias ni rutas comerciales, ni evidencia de que las antiguas culturas del Próximo Oriente cruzaran hacia estas montañas. Sin embargo, estos artefactos estaban intactos, envejecidos por el tiempo y sin señales de haber sido descubiertos recientemente. El descubrimiento atrajo inmediatamente la atención de los eruditos bíblicos porque su simbolismo era innegable. En Apocalipsis 5 y 18, la Biblia describe el misterio de Babilonia, un poder espiritual y político que surge antes del juicio final.
Esta Babilonia es más que una simple ciudad. Físicamente, representa un sistema de rebelión, decadencia, corrupción y engaño espiritual. Es el sistema del anticristo, una estructura global que influye en naciones ricas, poderosas, inmorales e idólatras. El ángel del Apocalipsis advierte a Juan que Babilonia se alzará y ejercerá un gran poder justo antes de su destrucción, convirtiéndose en el centro de un sistema mundial opuesto a Dios. Su caída marca uno de los últimos eventos antes del regreso de Cristo. Por eso, la frase, la ciudad caída se levantará de nuevo, suena más a una advertencia profética que a historia antigua. Para muchos, la aparición de una estatua así en Francia es profundamente simbólica. Muestra que el espíritu de Babilonia, materialismo, decadencia moral, rebelión espiritual, ha permeado profundamente la cultura y el estilo de vida franceses. No porque Babilonia haya estado presente aquí, sino porque su influencia persiste dondequiera que la sociedad abandone los caminos de Dios. Algunos estudiosos creen que el descubrimiento de Verdón no es simplemente una anomalía arqueológica, sino un espejo espiritual que refleja el estado de una nación que se desvía hacia los mismos patrones condenados en el Apocalipsis. Los artefactos sirven de advertencia. Cuando Babilonia se alce, vendrá el juicio. Para muchos, es un recordatorio final de que los patrones observados en la antigua Babilonia están regresando, y con ellos llega la presencia del rey que la derrocará de una vez por todas. Al comparar todos los acontecimientos recientes en Francia, el altar tembloroso cerca del Verdón, el anillo de fuego en el Aubrac, la sombra angelical sobre la Camarga, los sonidos de trompeta que se escuchan en múltiples regiones, las iglesias ardiendo por todo el país, la lluvia roja, las nubes en forma de cruz e incluso la estatua de Babilonia escondida en la garganta del Verdón, comienza a surgir un patrón sorprendente. Estos ya no son sucesos aleatorios. Más bien, se alinean casi a la perfección con una antigua secuencia profética descrita en Joel 2, 30-31, donde Dios promete maravillas en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo antes del gran y terrible día del Señor. Aparecen señales del cielo en la Camarga. La tierra tiembla cerca del Verdón. Una lluvia como de sangre cae sobre el sureste. El fuego aparece en el Aubrac y en las iglesias que arden por todo el país. Columnas de humo se elevan desde los santuarios y desde las tormentas. Cada elemento enumerado por Joel parece desarrollarse en tiempo real durante una generación a lo largo de toda la nación. Jesús explica con más detalle este patrón en Mateo 24, 8, llamando a estas primeras señales los dolores de parto, las primeras contracciones que comienzan suavemente pero se vuelven más fuertes, más frecuentes e imposibles de ignorar. Y eso es exactamente lo que estamos viendo ahora. Eventos que antes parecían aislados ahora forman una cadena, un ritmo, una convergencia. Ya no son advertencias lejanas. Son señales que se aceleran, se intensifican y se superponen como los últimos minutos antes del comienzo de un nuevo capítulo. Y así nos queda una pregunta que resuena con mayor fuerza con cada nueva señal. Si estos eventos no son una coincidencia, si el cielo, la tierra, el fuego y la sangre hablan a la vez, ¿se acerca Cristo más de lo que creemos? La segunda venida ya ha sucedido. El misterio de la segunda venida de Cristo ha intrigado a teólogos y creyentes durante siglos. Mientras muchos cristianos esperan el futuro regreso físico de Jesús, la pregunta persiste, ¿ya ocurrió la segunda venida? Esta entrada del blog explora la posibilidad de que, aunque es casi seguro que Jesús regresará en el futuro en forma corporal para juzgar a vivos y muertos, la segunda venida, como se describe en Mateo 24, ya se cumplió en el primer siglo. Las dos venidas de Cristo. El concepto de la segunda venida ha sido uno de los temas más debatidos en la escatología cristiana. Tradicionalmente, se entiende como un evento futuro en el que Jesús regresará a la tierra para establecer su reino, juzgar a vivos y muertos, y dar paso a la eternidad. Esta interpretación se asocia a menudo con la visión futurista de la escatología, que cree que muchos de los eventos del Apocalipsis, así como el regreso de Cristo, aún están por venir. Sin embargo, existe otra perspectiva que sugiere que la segunda venida de la que habla Jesús en Mateo 24 se refiere a un juicio contra Jerusalén en el primer siglo. Esta perspectiva se asocia con el preterismo, que sostiene que la mayoría de las profecías del Nuevo Testamento, en particular las de Mateo 24 y el Apocalipsis, se cumplieron en los acontecimientos que rodearon la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Es importante destacar, creemos que en la Biblia se encuentran dos tipos de venidas divinas.
Una es el regreso físico y corporal de Cristo al final de la historia. La otra es una venida de juicio que ocurre a lo largo de la historia, a menudo en respuesta a la rebelión contra el pacto. Esta última es la venida que Jesús describió en Mateo 24, el juicio divino sobre Israel y el sistema del antiguo pacto. En esta publicación, proporcionaremos 12 líneas de evidencia bíblica sólida y concreta que demuestran que la segunda venida a la que Jesús se refirió en Mateo 24 se cumplió en el año 70 después de Cristo. Este juicio marcó el fin del antiguo pacto y el comienzo del nuevo pacto. Con Jesús reinando con poder desde el cielo, revelando la verdad. Antes de profundizar en la evidencia, es importante comprender los dos tipos de venidas de Cristo mencionados en las Escrituras. Jesús vino una sola vez en su encarnación física, nació de María, vivió una vida perfecta, murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Esta primera venida es universalmente aceptada por los cristianos y marca el comienzo del plan de salvación de Dios. Sin embargo, también existe otro tipo de venida descrita en la Biblia, una venida espiritual en juicio, que a menudo se malinterpreta. En Mateo 24, cuando Jesús habla de su venida y del fin de los tiempos, se refiere al juicio divino sobre Jerusalén por su rechazo. Este no es el regreso físico de Cristo al final de los tiempos, sino el cumplimiento del juicio de Dios sobre Israel en respuesta a su infidelidad al pacto. Es esencial reconocer que mientras esperamos el regreso físico de Cristo en el futuro, la venida de Mateo 24 ya ha ocurrido, no como un regreso físico, sino como un juicio espiritual sobre Israel en el primer siglo. El significado de inmediatamente en Mateo 24. Comencemos con la frase clave inmediatamente después de la tribulación en Mateo 12 y 29. Muchos eruditos, como D. A. Carson, sugiere que hay una diferencia de miles de años entre los versículos 28 y 29, afirmando que Jesús pasó de la predicción de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo a eventos aún en el futuro. Sin embargo, esta interpretación carece de un sólido respaldo bíblico. La palabra griega inmediatamente, eutios, en el versículo 29 es clara e inequívoca. Significa sin demora o inmediatamente. Esta palabra se usa constantemente en todo el Nuevo Testamento para describir acciones que ocurren inmediatamente después de un evento anterior. Por ejemplo, en Mateo 8 y 34, Jesús sana a 2 ciegos inmediatamente después de que pidieron ayuda. Y en Lucas 10 y 60, Pedro niega a Jesús, e inmediatamente canta el gallo. El uso de eutios en Mateo 12 y 29 significa que los eventos descritos, el oscurecimiento del sol, la suspensión de la luz de la luna y la caída de las estrellas, ocurrieron inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, no miles de años después. La destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo y los acontecimientos posteriores se cumplieron en una sola generación, como el propio Jesús declaró en Mateo 12 y 34. Esa generación no pasará hasta que todo esto haya sucedido. Por lo tanto, la profecía de Jesús sobre el juicio de Jerusalén ocurrió en el primer siglo, inmediatamente después de la tribulación que Jesús describió anteriormente en este capítulo. Este no es un evento lejano en el futuro, sino un evento inminente dentro de la generación a la que Jesús se dirigía. La evidencia de su cumplimiento en el primer siglo es clara. Para respaldar la idea de que la segunda venida de la que habló Jesús ya ocurrió, debemos considerar la evidencia bíblica. A continuación, examinaremos las 12 líneas de datos bíblicos sólidos y concretos que prueban que las palabras de Jesús se cumplieron en el primer siglo, específicamente en el año 70 después de Cristo con la destrucción de Jerusalén. La profecía de Jesús sobre la destrucción del templo, Mateo 24, 1-2, se cumplió cuando los romanos destruyeron el templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, tal como Jesús había predicho. Jesús predijo la gran tribulación, Mateo 12 y 21, que corresponde al asedio romano de Jerusalén, durante el cual el pueblo de Israel sufrió inmensas penurias. Se entiende ampliamente que la abominación desoladora, Mateo 12 y 15, se refiere a la profanación del templo por parte del ejército romano, cumpliendo la profecía de Daniel sobre la abominación. Jesús advirtió a los discípulos que huyeran a las montañas, Mateo 24, 16-18. Cuando vieron estas señales, lo cual hicieron antes de que los romanos tomaran la ciudad, la señal del Hijo del Hombre, Mateo 12 y 30, se manifestó espiritualmente cuando los romanos confirmaron la profecía de Jesús, destruyendo la ciudad y confirmando su autoridad divina. El duelo de las tribus, Mateo 12 y 30, se refiere al dolor del pueblo judío al comprender que su rechazo a las tribus había sido castigado. El Mesías condujo a su destrucción.
La reunión de los elegidos. Mateo 12 y 31 se refiere a los primeros cristianos que huyeron a Pella y se salvaron del juicio sobre Jerusalén. El sol se oscureció y la luna dejó de dar su luz. Mateo 12 y 29 simboliza el colapso del sistema religioso y político judío. Los poderes del cielo fueron sacudidos. Mateo 12 y 29 significa el desmantelamiento del mundo del antiguo pacto y el establecimiento del nuevo pacto. La venida del Hijo del Hombre sobre las nubes, Mateo 12 y 30, no es un descenso literal, sino una representación simbólica del juicio de Jesús sobre Jerusalén. El Evangelio predicado a todas las naciones, Mateo 12 y 14, antes del fin, indica el cumplimiento de la gran comisión antes de la caída de Jerusalén. La declaración de Jesús de que esta generación no pasará, Mateo 12 y 34, sitúa claramente el cumplimiento de estas profecías en el primer siglo, la verdadera segunda venida, una realidad futura. Aunque Mateo 24 habla del juicio sobre Jerusalén en el año 70 después de Cristo, esto no niega el futuro regreso físico de Cristo. La Biblia enseña claramente que Jesús regresará corporalmente al final de la historia humana, cuando resucite a los muertos, juzgue a vivos y muertos, y establezca el estado eterno. Sin embargo, la venida descrita en Mateo 24 fue un juicio sobre Jerusalén, no el juicio final al fin del mundo. Esta distinción es crucial para comprender la naturaleza de la profecía bíblica y por qué los eventos del año 70 después de Cristo son tan significativos en la escatología. La segunda venida de Cristo, como se describe en la Biblia, ya se cumplió en el juicio de Jerusalén y aún está por cumplirse en su regreso físico. Mientras vivimos en el presente, esperamos el regreso final de Jesús, que traerá la victoria definitiva, la vida eterna y la renovación final de todas las cosas. En conclusión, la profecía de Jesús se cumplió en el año 70 después de Cristo. La destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, predicha por Jesús en Mateo 24, es uno de los acontecimientos más significativos de la profecía bíblica. Jesús predijo el colapso del mundo del antiguo pacto, que culminaría con la caída de Jerusalén y la destrucción del templo. Este juicio no marcó el fin de la historia, sino un paso significativo en el plan redentor de Dios. Mientras esperamos con ansia el regreso corporal de Cristo al final de los tiempos, es crucial reconocer que la segunda venida, de la que habló Jesús en Mateo 24, ya ocurrió en forma de juicio divino contra Jerusalén. Este acontecimiento cumplió la profecía, confirmando que Cristo ahora reina en el cielo y que su reino está establecido. Mientras esperamos la venida final de Cristo, se nos recuerda que debemos vivir con propósito, dedicando nuestras vidas al servicio del Rey victorioso, sabiendo que el antiguo pacto ha pasado y que el nuevo pacto es inquebrantable. Estemos preparados, pues vivimos en la era del reinado de Cristo con la promesa de su regreso final para renovar todas las cosas. Varias noticias de última hora al aire esta noche. Avisos y alertas de tornado en varias regiones. Dios mío. Estamos en medio de un tornado. Música, oh, Dios mío. Miren eso. ¡Guau! ¿Cuántos? Música por toda Francia, se están desarrollando escenas que dejan atónitos tanto a científicos como a creyentes. Incendios forestales encienden los cielos de Provenza mientras tornados arrasan el valle del Loira y terremotos sacuden la costa oeste. En la Riviera Francesa, testigos registran enormes rayos de luz que se extienden por el horizonte, lo que desató un intenso debate, mensajero angelical o presagio engañoso. En las reuniones de oración, figuras brillantes aparecen en las nubes, conmoviendo corazones hasta las lágrimas, y en el árido terreno cerca del Verdón, susurros surgen de reliquias ocultas y huesos gigantes enterrados en silencio. ¿Serán coincidencias o las mismas señales que Jesús advirtió en Mateo 24 cuando dijo que el cielo y la tierra darían testimonio antes de su regreso? La nación tiembla. La pregunta sigue en pie, ¿estamos listos para escuchar? De costa a costa, Francia se ve azotada por desastres que parecen azotar sin cesar. En el Valle del Loira, violentos tornados han arrasado barrios enteros, dejando metal retorcido y casas destrozadas esparcidas por todo el país. Los supervivientes hablaban de paredes que temblaban como papel, de cielo rugiendo como si el firmamento mismo se hubiera abierto en dos. Era como la ira de algo mayor. Más al oeste, la Provenza tembló una vez más. Los terremotos sacudieron las carreteras, agrietando el hormigón y haciendo que los edificios se tambalearan aterrorizados. Durante décadas, los científicos advirtieron del famoso gran terremoto. Sin embargo,
cada temblor, cada onda expansiva, parece menos un movimiento aleatorio y más una profecía cumplida. Jesús advirtió en Mateo 24, 7, habrá hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será el principio de dolores de parto. En las regiones montañosas, fuego y piedras se agitaban bajo la tierra. Ruidos volcánicos sacudían las montañas, nubes de ceniza se elevaban hacia el cielo. Los residentes huyeron, recordando Apocalipsis 6 y 12, donde las montañas mismas se sacuden de sus lugares. La erupción no alcanzó su máxima fuerza, pero la advertencia fue inequívoca. La creación misma gimió. Mientras tanto, los incendios forestales arrasaban las llanuras y bosques secos del sur, tiñendo los cielos de carmesí, oscureciendo el sol con humo y ceniza. Las familias huyeron de sus casas en llamas, abrazando a sus hijos, mirando hacia atrás, hacia los horizontes que brillaban de un rojo sangre. Joel 2, 30-31 declara, haré ver prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y terrible del Señor. Y como si el fuego no fuera suficiente, las inundaciones azotaron el corazón del país, devorando carreteras, arrasando vehículos y convirtiendo ciudades en ríos. Quienes escaparon se subieron a los tejados, orando en voz alta mientras las aguas subían. Para algunos, fue como volver a los días de Noé. La vida continuaba hasta que, de repente, la destrucción lo arrasó todo sin previo aviso. Los científicos analizan las corrientes en chorro, el aumento de las temperaturas y el desplazamiento de las placas tectónicas. Pero la profecía interpreta advertencias, juicios, señales del fin. Francia tiembla no solo bajo el peso de la naturaleza, sino ante el cumplimiento mismo de las Escrituras. Cada tormenta, cada terremoto, cada inundación no es solo un desastre. La pregunta ya no es si estos eventos son naturales, sino si prestaremos atención a lo que nos dicen. El tiempo apremia, y el rey se acerca. Mientras las tormentas azotaban el país y los terremotos sacudían el oeste, los cielos de la Riviera Francesa revelaban un misterio que ha dividido a millones. En un día tranquilo cerca de la costa, un extraño resplandor apareció sobre la orilla. Testigos presenciales levantaron sus teléfonos y lo que grabaron asombró al mundo, enormes alas brillantes extendiéndose por el cielo, luminosas e inconfundibles. Algunos cayeron de rodillas, convencidos de haber visto un ángel. Otros, escépticos, advirtieron que podría ser una ilusión o, peor aún, un engaño. Las imágenes se extendieron como la pólvora, desatando un intenso debate. ¿Podría ser realmente un mensajero celestial? O, como advirtió Pablo en 2 Corintios 11 y 14, ¿podría el mismo Satanás hacerse pasar por un ángel de luz? Durante siglos, el pueblo de Dios ha lidiado con esto. La pregunta era, ¿cómo podemos distinguir entre señales divinas y prodigios falsos? Quienes estaban en la playa hablaban de una atmósfera cargada de asombro. Un pescador lo describió como el cielo abriéndose en dos. Una madre que sostenía a su hijo dijo sentir una paz inmenso, mientras que otro testigo confesó sentir miedo, creyendo que el juicio estaba cerca. La imagen de las alas radiantes brillaba intensamente en sus recuerdos, haciendo eco de relatos bíblicos donde los ángeles se aparecieron para brindar consuelo y advertencia. Las Escrituras nos recuerdan que los ángeles son mensajeros de Dios enviados para guiar, proteger y declarar sus propósitos. En Lucas 2, anunciaron el nacimiento de Cristo con una gloria resplandeciente a su alrededor. En Apocalipsis 14, un ángel proclama el Evangelio eterno a las naciones. Sin embargo, Jesús también advirtió en Mateo 12 y 24 que aparecerían señales falsas para engañar, si es posible, incluso a los elegidos. La Riviera Francesa se encuentra en la encrucijada de dos verdades. Impresionante, pero también poniendo a prueba el discernimiento de los corazones. Los científicos han ofrecido explicaciones, columnas de luz causadas por cristales de hielo, reflejos atmosféricos e incluso proyecciones de drones. Pero los creyentes han refutado la cuestión del momento, la forma y el poder. No se podía descartar tan fácilmente. ¿Por qué apareció justo cuando los desastres sacudían Francia, justo cuando el mundo ya se preguntaba si la profecía se estaba cumpliendo? Para los cristianos, el sitio representa un desafío. ¿Perseguiremos a toda figura brillante? ¿O probaremos los espíritus con la palabra de Dios?
1 Juan 4, 1 exhorta, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios. Ya sea un mensajero angelical o una señal falsa, el evento en la Riviera Francesa exige nuestra atención. Los cielos ya no guardan silencio. La creación ya no está quieta. Algo o alguien nos llama. La pregunta es, ¿reconocemos su voz? Por encima del caos de fuego y tormenta, los cielos de Francia se convirtieron en un lienzo de misterio. En muchas regiones, los residentes alzaron la vista y vieron extraños agujeros circulares abriéndose en las nubes. Anillos perfectos, como esculpidos por una mano invisible. Los pilotos confirmaron que las formaciones eran reales, no trucos de cámara. Las redes sociales explotaron. Poco después, columnas de luz y resplandores brillantes aparecieron en las reuniones de oración. Los vídeos muestran rayos descendiendo sobre las congregaciones, rodeando a los fieles con un brillo tan intenso que muchos lloraron. Un clip capturó lo que parecía ser la silueta de una figura humana brillando en la luz, con las manos alzadas en señal de bendición. Los testigos clamaron, convencidos de haber visto la presencia del Señor. Hechos 2 y 19 predijo esta misma escena. Habrá grandes terremotos, hambrunas y plagas en diversos lugares. Eventos aterradores y grandes señales del cielo. ¿Podría ser que estas visiones radiantes no sean ilusiones, sino un cumplimiento? Los escépticos se apresuraron a explicarlo. Los meteorólogos hablaron de falsos agujeros de virga formados por cristales de hielo. Los científicos atribuyeron las brillantes figuras a reflejos de lentes, refracciones e ilusiones ópticas. Sin embargo, lo que la ciencia no puede explicar es el momento, la ubicación ni la forma en que estos lugares siempre parecen acompañar la oración y la adoración. ¿Por qué descienden las luces cuando se alzan las voces de fe? ¿Por qué se forman las figuras cuando se exalta el nombre de Cristo? Las Escrituras advierten, no toda señal proviene de Dios. Jesús mismo dijo en Mateo 12 y 24 que las falsas maravillas aparecerían para engañar a muchos. La tarea de los creyentes no es descartar cada milagro, sino compararlo con la palabra de Dios. Si la señal nos acerca a Cristo, es verdadera. Si nos distrae o glorifica al hombre, es falsa. Lejos de tormentas y cielos brillantes, las áridas extensiones cerca del Verdón albergan susurros de secretos enterrados en las profundidades de la tierra. Informes locales y leyendas antiguas hablan de un descubrimiento sorprendente, un hueso humano enorme, mucho más grande que cualquier cosa vista hoy en día, desenterrado de cavernas ocultas. A su lado, se encontraron losas de piedra grabadas con símbolos que se asemejaban a los 10 mandamientos. Sin embargo, poco después de que estos hallazgos salieran a la luz, desaparecieron del registro público. Los museos negaron cualquier implicación. Las autoridades guardaron silencio, y los rumores se enterraron casi tan rápido como las propias reliquias. ¿Podría ser cierto? Génesis 6, 4 dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos. 2 de ellos evocan a las grandes naciones que aterrorizaron a Israel. ¿Y si los huesos cerca del Verdón no fueran una leyenda, sino fragmentos de esta antigua verdad? ¿Y qué hay de las tablas de piedra? Si son auténticas, serían un eco del pacto que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Éxodo 31, 18 dice, le dio las 2 tablas de la ley del pacto, tablas de piedra inscritas por el dedo de Dios. Éxodo 31, 18 dice, le dio las 2 tablas de la ley del pacto, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Encontrar tales inscripciones en el desierto francés no solo reescribiría la historia, sino que confrontaría a una nación con la realidad de que la ley de Dios no puede ser borrada, por mucho que los hombres intenten enterrarla. ¿Por qué se ocultarían tales descubrimientos? Quizás porque desafían la narrativa de la ciencia moderna. Quizás porque confirman con demasiada claridad lo que las Escrituras han declarado desde el principio. Jesús advirtió en Lucas 7 y 40 que si sus discípulos permanecían en silencio, las mismas piedras clamarían. ¿Será que estas reliquias enterradas forman parte del testimonio de la creación? Clamando contra una nación que le ha dado la espalda a Dios. Ya sea que se oculten por accidente o se silencien intencionalmente, los rumores en sí mismos conmueven el alma. De ser ciertos, prueban que el suelo mismo de Francia está grabado con recordatorios de la historia bíblica.
de ser falsos, aún revelan un profundo anhelo por la confirmación de que la Biblia es real. Sea como fuere, el desierto no guarda silencio. Susurra sobre gigantes, alianzas y verdades demasiado poderosas para permanecer enterradas. Un día, todos los secretos serán revelados. Lucas 8:17 promete, porque no hay nada oculto que no haya de ser descubierto, ni secreto que no haya de ser conocido y sacado a la luz. Los misterios del árido paisaje del Verdón podrían ser solo una sombra de este misterio mayor. La revelación. Y cuando llegue, el mundo ya no debatirá si la palabra de Dios es verdadera. Se enfrentará cara a cara con el propio autor. Los desastres naturales son meramente superficiales. El mayor peligro para Francia reside en su propia alma. La sociedad actual es como la Babilonia bíblica, rica, orgullosa, pero llena de pecado. Apocalipsis 18:2 dice, ha caído la gran Babilonia. Se ha convertido en morada de demonios, guarida de todo espíritu inmundo. ¿En qué se diferencia Francia cuando se burla de lo sagrado mientras se glorifica el pecado? Isaías 5:20 advierte, hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que hacen de la luz las tinieblas y de la luz la oscuridad. Vivimos en estos tiempos. La política divide. Abunda la violencia, las familias están destrozadas. 2 Timoteo 3:1-2 también dice, en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos. Pero en medio de esta decadencia, la voz de Dios aún resuena. Apocalipsis 18:4, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis ninguna de sus plagas. Es decir, el pueblo de Dios debe apartarse del pecado y mantener puro su corazón. Por mucho que Francia se parezca a Babilonia, Dios sigue llamando a la Iglesia a mantenerse firme. La caída de la antigua Babilonia es una advertencia para todas las naciones que rechazan a Dios. Francia se encuentra hoy en una encrucijada. Arrepiéntete y recibe misericordia, o sé arrogante y recibirás juicio. El Salmo 33:12 dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, pero si Francia lo rechaza, la bendición desaparecerá y solo quedará el juicio. Jesús dijo en Mateo 24:37-39, como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días antes del diluvio, la gente comía y bebía, compartía guisado y vino, se casaba y daba en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no sabían nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Esta es una imagen del fin de los tiempos. La humanidad viviendo despreocupada, sin preparación. Con el juicio a la puerta, la Biblia describe la época de Noé como una época de gran pecado. Génesis 6:5 dice, el Señor vio cuán grande era la maldad de los hombres en la tierra, y que toda inclinación de los pensamientos de sus corazones era de continuo solamente el mal. Hoy,